Hoy es un gran día porque hoy ha vuelto la Champions League. Y cuando digo la Champions League me refiero a la Champions League, o sea, nuestra Champions League, aquella con la que crecimos, aquella a la que reconocemos, la de toda la vida. Olvídense ya, ahora sí, de formatos extraños, de sorteos que nos incomodan porque no estamos familiarizados con ellos, distintos, no. A partir de ahora, del sorteo que presenciamos hoy, es la Champions League clásica. Todo lo que se inventó la UEFA para llegar hasta aquí, pues fue paja para finalmente conducirnos a lo de siempre, a lo que nos gusta, a lo que conocemos. Octavos de final, duelos a ida y vuelta y camino ya claro a través de las llaves de aquí hasta la final de Múnich. Sé que todos estamos emocionados porque ahora sí, esto es la Champions League, pero por si las dudas, si alguno no tiene tiempo de verla ni ganas, no se preocupen. Aquí les voy a decir exactamente lo que va a pasar. Empecemos por un pronóstico sencillo. Digo sencillo entre comillas porque también parecía moderadamente sencillo vaticinar que el equipo de la Juventus iba a vencer al PSV Eindhoven y no fue así. El PSV no solamente sorprendió a la Juve, sino que ya en la primera fase consiguió resultados de mérito. Fue y empató en el Parque de los Príncipes, donde el equipo de los Países Bajos se defendió muy bien. Encontró, claro, en una situación ideal a un Liverpool que había ganado todos los partidos de la primera fase y perdió en el Philips Stadium, sí, jugando con suplentes, sí, ya clasificado como primer lugar de la primera fase, pero aún así son pocos los equipos que pueden presumir de haberle ganado al Liverpool esta temporada. Aún así, el Arsenal es favorito, es bastante favorito, a pesar de los grandes problemas que tiene ahora mismo, que tienen que ver sobre todo con la ausencia total de delanteros. De por sí, este Arsenal ya venía arrastrando durante las últimas temporadas la carencia de un buen centro delantero. Ahora quiten la palabra buen con la lesión de Gabriel Jesús, con la lesión de Kai Havertz de aquí a final de temporada. Bukayo Saka tampoco puede ser un elemento que desequilibre y que ayude. También lesionado. Martinelli sí que va a volver, pero de todas formas va a seguir necesitando de un tipo como Mikel Merino para anotar goles porque Raheem Sterling no tiene pinta de que sea la solución. Aún así, contra el PSV Eindhoven, con sufrimiento, porque sí creo que va a sufrir, el Arsenal va a avanzar a cuartos de final. Tenemos derbi madrileño en octavos de final de la Champions League. Otra vez Atlético de Madrid contra Real Madrid, por si no hubiéramos tenido suficiente con todas las veces que se han enfrentado en estos últimos años. Concretamente, desde 2023, o sea, solamente en 2 añitos, se han encontrado ya 8 veces. Agréguenle los 2 partidos que están a la vuelta de la esquina por la Champions League. Podrían enfrentarse otra vez en la final de la Copa del Rey. Ambos están en semifinales y luego eventualmente, eso seguro, se tendrán que encontrar en la primera vuelta de la temporada 2025-2026. Así que en este 2025 se enfrentarán muchas veces, pero ninguna tan importante como esta, bajo el contexto de octavos de final de la Champions League. El asunto es que en estos últimos 8 duelos jugados en estos 2 últimos años, el Real Madrid no ha podido ganarle al Atlético de Madrid. No en tiempo reglamentario. Tampoco es que el Atlético le haya ganado muchas veces al Real Madrid, ¿verdad? Solamente una, y hay que matizar que fue en el contexto de un campeonato de liga ya semidefinido, en el que el Real Madrid no puso todo lo que podía poner y el Atlético de Madrid sí, y se llevó esa victoria. Por lo demás han sido partidos parejos, empatados, casi todos 1-1, y en los que cuando ha habido prórroga, ahí sí, el Real Madrid se ha impuesto en 2 ocasiones y el Atlético de Madrid en una. El Real Madrid ganó en Copa del Rey y en Supercopa de España en Arabia Saudita en tiempos extra, mientras que en la última Copa del Rey fue el Atlético de Madrid el que pudo imponerse en la prórroga. Pero con esto quiero ilustrar lo parejos que han sido estos duelos y lo parejos que seguramente van a ser. No va a ser eso seguro un par de días de campo para el Real Madrid como se encontró en contra
del Manchester City. Serán duelos cerrados, posiblemente con pocos goles. Y ¿saben qué? Va a avanzar el Real Madrid, a pesar de que el Atlético de Madrid tiene la ventaja de cerrar en casa. ¿Por qué va a pasar el Real Madrid? Ahora, hay cosas que no se explican, no necesitan explicación y a veces ni siquiera tienen explicación en el fútbol. Solamente pasan. Y en el contexto de Champions League, cuando un equipo que la ha ganado 15 veces como el Real Madrid se enfrenta a otro que no la ha ganado nunca, seguramente el Atlético de Madrid es el equipo más grande de Europa entre los que nunca ganaron la Champions League. El otro es el Arsenal, justo el equipo que seguramente espera al ganador de esta llave. Y cuando se enfrentan Atlético de Madrid y Real Madrid en Champions League, ya sabemos lo que pasa. Va a sufrir el Real Madrid, seguramente. Va a ganar el Real Madrid, también. Se las ingeniará, como en aquella final en Lisboa de 2014 con el gol de Ramos al minuto 93 y en la que acabó goleando el Real Madrid en tiempo extra. O 2 años después en Milán, cuando con todo a favor el Atlético de Madrid perdió en penales. O cuando tuvo una última oportunidad en contra del Real Madrid en cuartos de final y con gol de Chicharito Hernández, el Madrid hizo lo que ha hecho siempre y lo que seguramente seguirá haciendo, que es cepillarse en la Champions League al Atlético. Paris Saint-Germain contra Liverpool, el plato fuerte de los octavos de final. No podemos decir que es una final adelantada porque sería excesivo, pero sí que podemos catalogarla como una semifinal adelantada. Yo creo que son 2 de los 4 equipos más poderosos ahora mismo en el continente. Liverpool no necesita demasiada explicación. Sabemos que es el equipo más fiable en lo que llevamos de temporada, compitiendo en todos los frentes, siendo el mejor y luego llegando a este partido en contra del Paris Saint-Germain como favorito moderado ante un Paris Saint-Germain cuyo problema es que a lo largo de la temporada ha perdido 3 partidos, nada más. Está invicto en la Liga, en la Copa por supuesto, y en la Champions ha perdido 3 porque le tocó el peor calendario de todos seguramente en la primera fase. Enfrentó al Arsenal y perdió. Enfrentó al Bayern Múnich y perdió. Enfrentó al Atlético de Madrid y perdió. Enfrentó al Manchester City, eso sí, con ya una situación de ganar o morir, no quedar ni siquiera entre los 24 primeros, y ahí sí ganó. No solamente ganó, sino que le pasó por encima al City. Ya había sensaciones de que este Paris Saint-Germain se estaba poniendo serio y luego le ganó 10-0 en el global al Brest. Claro que era amplio favorito para derrotar al Brest el Paris Saint-Germain, pero lo desbarató de mala manera. Y así se enfrenta ahora a un Liverpool donde tendrá que cerrar en Anfield, donde encontrará al equipo más serio de los que hasta ahora ha tenido que enfrentar. Es más que el Arsenal, es más que el Bayern, es más que el Atlético de Madrid. Y bueno, el Liverpool ciertamente ha ido perdiendo un poquito de velocidad, de potencia, de seguridad, de manejo en sus partidos, pero no lo suficiente como para pensar que no se las va a arreglar. Una eliminatoria que seguramente va a ser apasionante, pero en la que yo creo que el peso específico de, olvidémonos de los demás, de Mohamed Salah en el momento en el que está, debería ser superior al de Kvaratskhelia y los jugadores jóvenes tan destacados como Doué, como Barcola, que realmente están haciendo junto a Dembélé una gran temporada con el Paris Saint-Germain, pero no creo que sea suficiente para eliminar al Liverpool. Aston Villa contra Brugge. Aston Villa tiene un rival sencillo dentro de lo que sabemos que es el Brugge. Es el equipo que logró eliminar al Atalanta. Al contragolpe es un equipo poderoso, hay que tenerle cuidado. Es un cuadro que ni siquiera es líder en la Liga de Bélgica, es segundo por detrás del Genk. Y además es un equipo que fue el peor de la primera fase. Es decir, clasificó, ¿saben por qué? Clasificó gracias a que en la primera jornada el Bayern le ganó 9-2 al Dinamo Zagreb. Porque al final, en la diferencia de goles, la diferencia entre el 24 y el 25, entre el mejor de los peores, que fue el Dinamo Zagreb, y el Brugge, que fue el peor de los 24 mejores, fue la diferencia de goles.
y de no haber caído por una goleada tan escandalosa, el Dinamo Zagreb habría clasificado y no el Brugge, que bueno, en este formato logró sobrevivir. Fue el número 24 con muy pocos goles recibidos, pero también muy pocos goles anotados. Anotó 7 goles nada más en los 8 primeros partidos y luego eso sí, se destapó en contra del Atalanta. En cualquier caso, Aston Villa es favorito, muy favorito para hacer historia y meterse en cuartos de final. Barcelona enfrenta al Benfica y antes de que empiece a rodar el balón de estrellas en los octavos de final de esta Champions League, ya nos queda muchos la sensación de que si ha habido un ganador en este sorteo, este no es otro sino el Fútbol Club Barcelona, por el camino que le espera, llegue hasta donde llegue, como por su primer escalón. No tanto porque este sea el Benfica, sino porque no es el Paris Saint-Germain. Había de dos sopas, le podía tocar el equipo portugués o le podía tocar el cuadro parisino dirigido por Luis Enrique, y claramente quería evitar al equipo que le ha pasado por encima en varias ocasiones recientes a eliminación directa. Así que en lugar del Paris Saint-Germain, buenas noticias porque es el Benfica. Buenas noticias moderadas porque el cuadro lisboeta también a su manera se le ha atragantado recientemente al Barça. Sin más lejos, esta misma Champions League, en la primera fase, el Benfica le iba ganando en el Estadio da Luz de Lisboa 3-1 al Barça y más adelante 4-2 y el Barça tuvo que remontar en un partido caótico bajo la lluvia, venir de atrás y llevarse el partido 5-4 en el último segundo con gol de Rafinha. Y si nos vamos un poquito más atrás, no demasiado, nos encontraremos con aquellos duelos del Barça de Xavi en donde no pudo contra el Benfica en la fase de grupos, en donde cayó goleado 3-0 en su visita a Lisboa, donde empató 0-0 en Barcelona, y esos resultados repercutieron en que el Benfica avanzara a octavos de final junto al Bayern Múnich, mientras que el Barcelona se vio en la humillante situación de quedarse fuera en la fase de grupos. Ni siquiera estoy hablando de tiempos remotos, ¿verdad? Porque podríamos hablar del Benfica de Eusebio y señalar, ya que estoy en eso, que se enfrentaron en una final y el Benfica, cuando era un equipo enorme, le ganó al Barcelona en la primera aparición del Barça en una final de Champions League. Dicen que en esa final, por cierto, ya que estoy hablando de eso, en Berna se jugó por última vez un partido con porterías formadas con postes rectangulares, porque según cuentan, el Barça tiró tantas veces a los postes en aquella final de Berna que optaron que a partir de entonces, por lo menos los grandes partidos, se jugaran con porterías formadas por postes en forma de cilindro. En fin, ha llovido mucho desde entonces, pero en los últimos tiempos sí que el Benfica ha logrado equipararse al nivel del Barcelona, por lo menos en los duelos directos que han tenido portugueses y catalanes. El Barça es favorito, el Barça avanzará a cuartos de final. Es una buena noticia que sea el Benfica y no el PSG, pero el Barça tendrá que ser humilde y muy bueno para vencer y eliminar al equipo portugués. El duelo más parejo entre todos los enfrentamientos de octavos de final es el que va a medir al Lille contra el Borussia Dortmund. Desde mi punto de vista es el más difícil de pronosticar y les digo más. Es el único en el que tal vez me equivoque. Advertido lo anterior, siento que el Borussia Dortmund, con todo lo volátil que es, va a encontrar el pragmatismo necesario con Niko Kovac para arreglárselas, y ya sea en tiempo extra o en penales o en el momento en el que sea necesario, liquidar a un Lille que por méritos propios se metió directo a los octavos de final tras haber quedado entre los 8 primeros con actuaciones notables, victorias en contra del Atlético de Madrid y del Real Madrid incluidas, con un portero como Chevalier que estuvo inmenso, pero sí, me parece que con mucho trabajo, pero el Borussia Dortmund eliminará al equipo francés. Si no me equivoco en el único en el que creo que puedo equivocarme y el Borussia Dortmund avanza, entonces tendremos a 2 equipos alemanes en cuartos de final. Uno saldrá seguro entre el duelo bundesliguero entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich.
Se han enfrentado, eso es lo primero que tienen que saber, 6 veces desde que Xabi Alonso es entrenador del Leverkusen. ¿Saben cuántas veces le ha ganado el Bayern Múnich al Bayern Leverkusen de Xabi Alonso? Paren de contar, 0. Han sido 3 empates y 3 victorias para el Bayern Leverkusen. Sin ir más lejos, en esta temporada ya midieron fuerzas en 3 ocasiones. Una en la Pokal, esto es en la Copa Alemana, en la que el Bayer Leverkusen se plantó en campo del Bayern Múnich y a partido único lo eliminó. Ciertamente un partido condicionado por la expulsión a Manuel Neuer en el primer tiempo, pero de cualquier forma fue un golpe contundente del Bayer Leverkusen, que ya la temporada pasada evitó que el Bayern Múnich ganara por 12ª ocasión consecutiva la Bundesliga. En la Bundesliga ya se enfrentaron 2 veces esta temporada y los partidos han sido completamente distintos. El primero, el de la primera vuelta, se jugó en Múnich. El Bayern fue mucho más que el Bayer Leverkusen y sin embargo no pudo ganar, empataron 1-1. Recientemente se enfrentaron ya en la segunda vuelta y fue exactamente lo contrario. Mismo partido, pero al revés. Un solo equipo en la cancha, el local. En esta ocasión, el Bayer Leverkusen, que tuvo al menos 5 ocasiones bastante claras de gol, no anotó ninguna de esas 5. Y el Bayern Múnich, prácticamente sin tirar a portería, sacó el empate. Así que tenemos antecedentes que nos marcan que el Bayern Múnich por primera vez tendrá que vencer a Xabi Alonso si quiere avanzar a cuartos de final, y que tendremos una eliminatoria seguramente muy pareja y probablemente con 2 partidos muy distintos, el que se juegue en Múnich y el que se juegue después en Leverkusen, y ahí está una de las grandes ventajas para el Bayer Leverkusen. Son 2 equipos que tienen muchas dudas, pero llegados a este punto, creo yo que el Bayer Leverkusen, que ya eliminó de Copa al Bayern Múnich, que ya le quitó la Bundesliga el año pasado, que esta temporada creo que todo el mundo está consciente que va a ser casi imposible, que la Bundesliga va a ser de nueva cuenta para el Bayern Múnich, pero la gran oportunidad de sentirse ganador esta temporada, aún sin ganar la Bundesliga, es eliminando al Bayern Múnich primero en la Pokal y ahora de la Champions League. Y jugar en casa el segundo partido es importante y puede ser crucial para los intereses del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, por el que apuesto para avanzar a cuartos de final. Tercer round entre equipos de la Serie A y de la Eredivisie, después de lo que hemos presenciado en la fase preliminar, en la que la Juventus y el Milan quedaron fuera a manos de PSV Eindhoven y del Feyenoord, equipos de una liga en el papel muy inferior, como la de los Países Bajos, y ahora le tocará al Inter, como la carta más fuerte del calcio, ponerle un estate quieto al Feyenoord y remediar un poco la situación, porque realmente quedó muy mal parado el fútbol italiano. ¿Qué digo mal parado? Quedó sepultado por los equipos neerlandeses. ¿En qué debería cambiar la situación? Principalmente en que el Inter es mucho más equipo que el Milan y así tendrá que ratificarlo. No perdamos de vista que Feyenoord contra Milan fue un duelo entre 2 equipos que andan tan mal que ninguno de los dos, a estas alturas de la temporada ya podemos asegurar que ninguno de los dos va a jugar la Champions League 2025. El Feyenoord podemos darlo por seguro porque es cuarto lugar y está muy lejos del segundo lugar en la Eredivisie, que solamente da 2 boletos de acceso a la Champions League. Y en el caso del Milan, ciertamente el nivel de excelencia de esta temporada en la Serie A es más bajo respecto al de otras temporadas, y al Milan, a pesar de todo, todavía podría alcanzarle para quedar en cuarto lugar o incluso en tercer lugar, pero ahora mismo son 2 equipos que lo han hecho tan mal que nadie apostaría porque Feyenoord o Milan estarán en la Champions League 2025-2026. Pero bueno, el Feyenoord sigue vivo en esta edición de la Champions, que es lo importante, y no conviene subestimarlo porque es un equipo que ha ido creciendo año con año, primero en la Conference League, después en la Europa League, dirigidos por Arne Slot, por supuesto, luego en la Champions League han dado golpes contundentes como
el que le dieron al Bayern Múnich en la penúltima jornada de la primera fase, ganándole 3-0 en Rotterdam, y luego, lo dicho, venciendo de manera categórica también al Milan, sobre todo en un partido de ida en el que le pasaron por encima al equipo rossonero. Contra el Nerazzurro debería ser distinto, ¿no? El Feyenoord, no hay que perder de vista que por más mérito que tenga el que se meta a octavos de final, nadie lo cuestiona, pero es solo uno de 2 equipos entre los 16 que están en octavos de final que no acabaron entre los 16 primeros en la primera fase. Tanto Brugge como Feyenoord fueron los que pudieron aprovechar el nuevo reglamento, el nuevo sistema, y a pesar de no haber acabado entre los 16 primeros, sí que están por méritos propios tras eliminar a equipos italianos, uno al Atalanta, el otro al Milan en octavos de final, pero lo natural es que el Inter, que no anda tan bien, que esta no ha sido su mejor temporada y concretamente estas últimas no han sido sus mejores semanas, pero debería alcanzarle y sobrarle para eliminar, ahora sí, al Feyenoord. Si el PSV Eindhoven y el Atlético de Madrid no se revelan a sus destinos, tendremos duelo de cuartos de final entre Arsenal y Real Madrid. Arsenal camino a su primera Champions League y el Real Madrid buscando la 16ª. Un Arsenal que nunca se ha caracterizado por tener el pecho hirviendo. Tendrá que cerrar además en el Santiago Bernabéu y lo hará con todas estas lesiones de las que ya hemos hablado, porque inclusive Bukayo Saka, que se espera regrese para finales de abril, si es que llega a jugar el partido de vuelta. Lo importante aquí es saber que hay un mes de descanso entre los octavos de final y los cuartos de final. Eso puede ayudarle al Arsenal para recuperar a Bukayo Saka, no al resto de lesionados en ataque, pero igual que Bukayo Saka de un día a otro tras una lesión larga sea el que espera y el que necesita el Arsenal, eso está muy complicado. Entonces me decanto, obviamente, por victoria del Real Madrid. Salvo que los haya mufado con mis no siempre atinados pronósticos, todo pinta para que tengamos duelo inglés en cuartos de final entre Liverpool y Aston Villa. Así que, así como eso seguro, tendremos duelo español entre Atlético y Real Madrid en octavos de final y duelo alemán entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen. En cuartos de final ya se avecina un duelo entre equipos de la Premier League, que por cierto se acaban de enfrentar precisamente en la Premier League esta misma semana. Empataron a 2 goles y eso ya nos da la pauta para intuir que vendrán en cuartos de final 2 duelos cerrados. La verdad es que no ha tenido ninguna suerte, ningún beneficio el Liverpool de haber quedado primer lugar en la primera fase. Para empezar, le toca el Paris Saint-Germain. Entre todos los equipos que no lograron clasificar directo a octavos de final, le toca el más peligroso de los 8, que es el PSG, y ahí fue mala suerte, ni modo. Lo que no es mala suerte, sino mala planeación, es que a partir de cuartos de final, el líder puede jugar en casa o puede jugar fuera, dependiendo de cómo le vaya en el sorteo el partido de vuelta. Lo que debería hacer la UEFA es asegurar, así como lo hace en la ronda de octavos de final, asegurar al líder jugar en casa el partido de vuelta hasta donde llegue, ¿no? No solamente en octavos de final, que haya realmente un incentivo extra para el mejor equipo de 36 en una larguísima primera fase de 8 partidos, ¿no creen? Bueno, no es así. Y el Liverpool, encima de tener que vérselas con el Paris Saint-Germain en octavos de final, si es que logra pasar, jugará contra Aston Villa o contra el Brugge en cuartos de final, pero tendrá que jugar fuera el partido de vuelta a pesar de haber sido el mejor equipo de la primera fase. Es favorito el Liverpool, por supuesto que lo es, pero no olvidemos que los 3 partidos que ha perdido han sido contra equipos que uno no podría considerar poderosos, ¿no? Porque uno podría decir, mira, en compensación a la mala suerte que ha tenido el Liverpool, sí, tiene que enfrentar al Paris Saint-Germain en octavos de final, sí, tiene que jugar fuera de casa en cuartos de final, pero le toca el ganador de una llave asequible
Aston Villa o Brugge, siendo buenos equipos, no son dos equipos a los que habríamos apuntado, ninguno de nosotros, como candidatos a meterse en cuartos de final. Son sorpresa. Pero los equipos que se le han atragantado, los poquitos equipos que le han ganado al Liverpool esta temporada, no han sido potencias. Fue el Nottingham Forest, fue el Tottenham Hotspur, que sí podría considerarse como potencia, pero hay que ver qué Tottenham Hotspur, en qué momento está, con cuántos lesionados, y cómo fue este Tottenham Hotspur el que le ganó uno de esos 3 partidos que ha perdido el Liverpool esta temporada, y además fue en un partido de ida de Carabao Cup, en el que en el partido de vuelta remontó sin ningún problema el Liverpool. El tercer duelo que ha perdido esta temporada fue a las primeras de cambio en la FA Cup contra el Plymouth Argyle. Y el otro fue, pues sí, no olvidemos el que perdió en la Champions League ciertamente ante el PSV Eindhoven. Cada uno tiene su intrahistoria, pero el común denominador es que las derrotas de Liverpool, poquitas, han sido contra el que menos lo esperábamos. Así que ya veremos. Aunque llegue como muy favorito ante el Brugge o seguramente ante el Aston Villa, no podemos descartar que haya sorpresa. En cualquier caso, queda claro que para mí Liverpool va a ser semifinalista. Cuando dije aquello que el Barcelona era el ganador después del sorteo, no solamente era por haber evitado al Paris Saint-Germain y enfrentarse al Benfica en octavos de final en lugar del cuadro parisino, sino porque además, una vez que elimine al Benfica, si es que lo elimina, se enfrentará al Lille o al Borussia Dortmund. Si es el Lille, pues habrá que tener cuidado, porque es un cuadro que esta Champions ya le ganó al Atlético de Madrid, ya le ganó al Real Madrid y perfectamente podría vencer al Barcelona. Pero convengamos que en una fase de cuartos de final, enfrentarte a un equipo como el Lille es ideal. Y si no es el Lille, sino el Borussia Dortmund, conste que aquí dije que tengo muchas dudas, pero acabé proyectando al cuadro alemán. El Borussia Dortmund es un cuadro que subestimamos, por lo menos yo fui el primero en subestimarlo la temporada pasada, y acabó jugando la final de la Champions. Así que no conviene dar por sentado que si es el Borussia Dortmund el rival del Barça, es pan comido para que el Barça juegue semifinales, y menos cuando le ocurre lo mismo que a Liverpool. No saca ninguna ventaja el Barcelona de haber sido el segundo mejor equipo de los 36 que participaron en la primera fase de esta Champions League, y en cuartos de final, en lugar de recibir en casa el partido de vuelta, tendrá que jugar fuera, ya sea en campo de Lille o en campo del Borussia Dortmund. En cualquier caso, con la complejidad que siempre tiene enfrentar al Dortmund en Westfalenstadion en este hipotético partido de vuelta, creo yo que el Barça, por primera vez desde aquel ya lejano 2019 en el que le remontó el Liverpool en aquella semifinal histórica, el Barça por primera vez en tanto tiempo volverá a jugar semifinales, gracias en gran parte a un camino bien pavimentado. No estoy diciendo que sea fácil ganarle al Benfica y después al Borussia Dortmund o al Lille, pero sí que hay pocos caminos más propicios para meterte en semifinales de Champions League. Inter de Milán, Bayer Leverkusen. La verdad es que yo esperaba más de ambos equipos, y sin embargo uno de ellos, según mis proyecciones, se va a meter hasta semifinales. Y cuando digo que esperaba más, es porque son peores de lo que fueron la temporada pasada. Pedirle otra cosa al Bayer Leverkusen sin haberse reforzado con futbolistas para la ocasión es demasiado. Bastante ha hecho el Bayer Leverkusen, perdiendo muy pocos partidos, pero sí que en los partidos grandes, en Anfield contra el Liverpool, en contra del Atlético de Madrid, jugando con uno más en el Metropolitano, demostró que no está para grandes cosas este Bayer Leverkusen a nivel europeo, que tiene la fortuna, muy entre comillas, de enfrentarse al Bayern Múnich en octavos de final, y por eso creo que va a llegar hasta cuartos de final. Es un equipo en todos los sentidos del juego menor
al de la temporada pasada. Desgraciadamente, la temporada pasada no jugó la Champions League, entonces no pudimos calibrar nunca el verdadero potencial del que para mí en algún momento de la 2023-2024 era el mejor equipo de Europa. Dejó de serlo esta temporada y le ha alcanzado para lo que le ha alcanzado y creo que va a quedar en cuartos de final ante un Inter que debería, por el contexto de la Serie A, una Serie A en donde Juventus y Milan partían como las máximas amenazas y muy pronto se borraron del mapa competitivo del calcio, a esas alturas, tomando en cuenta las limitaciones de Atalanta y del Napoli, el Inter debería tener una ventaja enorme. Por el contrario, tiene que mirar hacia arriba para tratar de asaltar la punta en una Serie A en la que han sido inconsistentes. No ha sido la mejor temporada de Lautaro Martínez ni de la mayoría de los jugadores del Inter. Aún así, van a enfrentar al Bayer Leverkusen, si todo sale como creo, y le van a ganar. Se va a meter a semifinales el equipo de Simone Inzaghi. Real Madrid contra Liverpool. Semifinal con un duelo entre gigantes. Un clásico europeo. Protagonistas de 3 finales de Champions League. 2 de ellas jugadas de manera muy reciente, que como podrán recordar, se cantaron ambas a favor del Real Madrid, como también tendrán que recordar que Liverpool y Real Madrid ya se enfrentaron en esta edición de la Champions League con resultado y sobre todo con sensaciones muy favorables para el equipo que jugó en casa en aquel partido disputado en Anfield. Sabíamos de todos modos en ese instante que el Real Madrid solamente podía mejorar, mientras que podíamos intuir que el Liverpool ya no iba a volar mucho más alto que en aquellos momentos que fueron los mejores de la temporada. No estoy diciendo que Liverpool se haya derrumbado, ni siquiera que se haya estancado, simplemente que si comparamos a Liverpool, que según proyecto se va a enfrentar al Real Madrid en semifinales, con aquel que lo encaró en la fase previa, en la primera fase de esta Champions League, este Liverpool no es mejor. Dejémoslo así. Mientras que el Real Madrid, por supuesto que ha mejorado, seguirá mejorando. Y si no lo hace, de todas formas, le tiene bastante tomada la medida en instancias definitivas al Liverpool. Ya no será una final, pero sí una semifinal a 2 partidos. Y el Liverpool ya sabe que a veces, o generalmente, no basta con ser mejor que el Real Madrid. Le pasó en 2 finales. Una muy accidentada, con la lesión de Mohamed Salah en aquella acción con Sergio Ramos, con los errores grotescos de Loris Karius, con ese golazo increíble de Gareth Bale, y una segunda final en la que el equipo dirigido entonces por Jürgen Klopp fue mejor, llegó muchas más veces, tuvo las ocasiones y las falló todas, y Thibaut Courtois se encargó de mantener su portería en 0, y misma historia. El Real Madrid llegó una vez y con esa vez le bastó para volver a vencer a Liverpool. Y ahora, aunque haya un nuevo entrenador, Arne Slot, y hayan cambiado algunos jugadores, el recuerdo permanece. Es demasiado grande y seguro que tendrá impacto en esta semifinal. Una semifinal a la que el Real Madrid llegará tras haber eliminado primero al Manchester City, después al Atlético de Madrid, luego probablemente al Arsenal, y que con el Liverpool tendrá a su tercer rival inglés. Y así como en 2022 se despachó sufriendo, siendo peor en la mayoría de los partidos que el Chelsea, que venía de ser campeón de Europa, y de todas formas el Real Madrid lo eliminó, que el Manchester City, al que le remontó en semifinales, y que el propio Liverpool, al que le ganó en aquella final, pues así como en 2022 el Real Madrid fue despachando rivales de la Premier League, creo que va a ocurrir lo mismo en esta edición 2025, en la que proyecto que el Madrid eliminará a Liverpool y se meterá en la final. La otra semifinal la jugará Inter en contra del Barcelona. Creo que la jugarán Inter y Barça. He recalcado mucho, y eso no se le escapa a nadie, que el Barça ha sido el gran afortunado del sorteo, pero de todas formas tiene un hándicap, y ese es, si avanza a cuartos de final, tener que jugar el partido de vuelta fuera de casa, y si avanza a semifinales, otra vez tener que jugar
el partido definitivo en condición de visitante, y en este caso sería en el Giuseppe Meazza ante un Inter que creo que va a mejorar mucho de aquí a que se enfrenten en estas hipotéticas semifinales al Barça, y aquí sí me cuesta mucho trabajo decidir quién sería el ganador. Podría ser una semifinal con más morbo todavía, ¿eh? Ahora que lo pienso, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso tratando de parar al Barcelona y de evitar un Barça-Madrid en la final de Champions para que sea un Bayer Leverkusen contra Real Madrid mucho más insípido. También lo veo, ahora que lo digo en voz alta. O del otro lado también, dije que Liverpool es favorito, pero por un margen mínimo sobre el Paris Saint-Germain. Y si al final gana el Paris Saint-Germain en octavos de final y se mete hasta semis, tendríamos un Paris Saint-Germain de Luis Enrique contra el Real Madrid de Kylian Mbappé. Que también lo digo en voz alta y me gusta. Ahí lo dejo como una alternativa. Voy sacando el paraguas por si no se dan exactamente las combinaciones que estoy anticipando. Pero bueno, ya dije que va a ser Liverpool en contra del Real Madrid. Y aquí ya dije que va a ser Inter en contra del Barcelona. Es que no quiero ser aguafiestas. Si les digo Inter, ya a estas alturas creo que es hora de que por primera vez en la historia Barcelona y Real Madrid jueguen una final de Champions League. Bueno, la verdad es que tengo mis dudas. Ya lo dije, ya está escrito. Va a ser Real Madrid contra Barcelona. Digo que tengo mis dudas porque sí siento que el Inter podría vencer al Barcelona en esa semifinal. Pero bueno, me rindo ante la emoción de que pueda ser Barça contra Real Madrid, algo que no se ha visto nunca, en un contexto en el que, bueno, un clásico no necesita más condimentos, sobre todo cuando es un clásico de impacto mundial como el Barcelona-Real Madrid, pero además es que las dos veces que se han enfrentado hasta ahora han sido atropellos del Barça sobre el Real Madrid. 4-0 en el Bernabéu, 5-2 en la Supercopa en Arabia Saudita, pero en un partido que cambió por la expulsión de Wojciech Szczesny iniciando el segundo tiempo, pero en el que el Barça pudo haber ganado por un marcador de mucho más escándalo. Entonces, todavía se enfrentarán por lo menos una vez antes de jugar esa posible final de la Champions League, en un partido que podría también definir el rumbo de para cuál de los dos equipos va a la Liga Española. Eso será el 11 de mayo. Y quizás se enfrenten también en la final de la Copa del Rey, siempre y cuando el Barça elimine en semis al Atlético de Madrid y el Real Madrid haga lo propio con la Real Sociedad. Así que habrá otros capítulos que añadir, pero en cualquier caso, el efecto de ganarle a tu máximo rival en una final de la Champions anularía todo lo anterior. Si el Real Madrid gana la 16ª y deja al Barcelona en 5, a nadie le va a importar que el Barcelona le ganó la Supercopa 5-2 o que el Barça fue al Bernabéu y ganó 4-0. Ahora, si el Barça encima de esas humillaciones juega una final de la Champions League en un contexto de Champions, de esas que el Madrid no pierde, el Barça es capaz de vencer al Madrid, pues bueno, esa Champions equivaldrá a 10 y el barcelonismo podrá decir estamos 15-15. Veremos. Espero no haberlos bufado con esta proyección. Lo que sí espero es que se hayan divertido y que dejen sus comentarios, porque nos veremos muy pronto en la próxima entrega y analizaremos a cuántos le atiné, si no es que absolutamente todos.